Octavio Nájera, campirano por esencia, no por accidente. No, claro que no. Mira, Octavio, te doy la bienvenida. Sé que tienes mucho trabajo en el día, pero el tema que vamos a tocar, el campo, hemos tocado inseguridad, salud. El campo viene siendo la matriz. Por ahí los que reflexionan dicen, Dios perdona siempre. El hombre, algunas veces, pero la naturaleza, nunca. Y el campo es el reflejo. Ya deja de, visto de un enfoque religioso, la creación, ¿no? Antes que el hombre, dijo por ahí un pensador, la tierra ya estaba formada. Entonces te agradezco este tema, que tú lo vas a desarrollar. Mi primera pregunta, ¿cuál es tu historia? No quiero que me digas la edad, ¿eh? No, eres joven. ¿Qué tiempo llevas trabajando el campo, tanto en los rubros de la siembra como en la comercialización, etcétera? Claro, bueno, mi querido, nos vamos a tutear, mi querido Zorro, muchas gracias Ahorita escondí la cola. por la invitación. Efectivamente, de vocación, de profesión, productor, desde hace más de 30 años casi. He estado dedicado al tema de producción en dos ramas principalmente, mucho tiempo la ganadería, en materia de ovinos, es decir, borregos, y desde hace 6, 7 años migramos de la ganadería a la producción de aguacatejas en el estado de Veracruz. He sido presidente del sistema producto ovino en el estado, secretario del Consejo Veracruzano de la Leche, asesor de la legislatura, en la comisión, hace 3 legislaturas, en la comisión agroindustrial, asesor de secretarios de desarrollo agropecuario, específicamente viendo el tema de las agendas legislativas, de las leyes que nos hacen falta para desarrollar una estrategia competitiva para el sector agropecuario, entre otras cosas, ¿no? Bien, el tema central lo vamos a desglosar con un tema muy complejo y polémico, sembrando vida. Porque yo en realidad, como neófito, sí conozco el campo, crecí en el campo cañero, etcétera, cafetalero, pero no tengo esa experiencia. Lo único que he escuchado es que alguien dijo, volvamos al pico de la pala y a los bueyes, ¿sí? Y otro que también sale con un machetito cortando pasto. Dirían los chavos, no mames, eso no es programa del campo. Sí. Primera pregunta, mi estimado, ¿en qué consiste sembrando vida? Por ahí había unos datos que les dan una lanita, 5,000 cada 2 meses, y después hoy les aumentaron el 25%, etcétera. ¿En qué consiste sembrando vida? Mira, yo creo que la gran catástrofe medioambiental de México es el programa Sembrando Vida. Es un programa que en el papel yo quiero pensar que fue de buenas intenciones. Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones. Pero la puesta en marcha del programa pues fue una burla, fue una risotada, fue una tragedia para el sector. Porque a la fecha de hoy, después de que empieza el programa, casi 5 años después, pues yo no he visto un árbol de Sembrando Vida que hoy esté produciendo ni agua, ni secuestrando carbono, ni mejorando las condiciones agroecológicas o medioambientales en el país. Lo único que hicieron fue precisamente, mañosamente, haber ofertado ese dinero, y lo que hicieron fue empezar a talar todas las bondades y toda la biodiversidad que existía ya para meter especies invasoras, y eso habla de la falta de tacto ambiental y del compromiso del tema del medio ambiente de ese programa. Entonces pues fue una catástrofe. Digo, los que somos mortales de carne y hueso, 7,000 pesos cada mes o cada 2 meses no te sirve para nada. Actualmente, ¿con qué cantidad maneja? Entre comillas, porque sabemos que no hay... Mira, dependiendo, pero en promedio está en 250 pesos el día de un trabajador en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te hace un trabajador si todos lo seguimos haciendo? Pero el gobierno, ¿cuánto maneja? Digo, no, pues te dan, por ejemplo, esos 7,000 pesos, ¿no?
Entonces 7,000 pesos pues, no te sirven para nada, porque no nada más es el tema de mano de obra, por así llamarlo, es un tema de inversión, es un tema de estrategia, es un tema de infraestructura. Entonces el tema de la austeridad lo mandan a un tema, ¿qué es la austeridad para mí? Es hacer eficiente tu gasto público, eso es la austeridad. Eficacia y eficiente. Eficacia y eficiente, que no es lo mismo, ¿no? Sí, no es lo mismo. Y aquí confunden la austeridad con la miseria. Bueno, según ellos, ¿no? Por los montos, o sea, te voy a hacer austero reduciéndote el pago, el salario, y por el otro lado la canasta básica altísima, te voy a simular que te doy el programa del café a los cafetaleros, tus 7,000 pesos cada 3 meses, la tonelada de fertilizante vale 25,000, es decir, ni siquiera saben cuánto fertilizante se usa en una finca de café en promedio. Entonces el programa no funciona, tan no funciona que sus mismas estadísticas y las estadísticas de ahora, hay menos gente dedicada al sector café, solamente al sector café en México y en mismo Veracruz que en años anteriores. Veracruz, vamos a hablar de Veracruz. Veracruz hemos perdido 17 primeros lugares de producción agropecuaria en los últimos años. Hoy escasamente tenemos 5 que están prendidos con alfileres. Entonces hablan del tema ganadero, que somos el primer lugar en número de cabezas de ganado, lo cual es una mentira porque no existe un censo ganadero. No hemos empezado por el principio, no sabemos cuántos somos. No hay un diagnóstico. Tus datos están mal, quiere decir que tu diagnóstico está equivocado. Claro. ¿No? Estamos en la edad de piedra en el tema de las leyes y vamos a hablar de varios temas. El tema legislativo agropecuario está... Mira, la vainilla. Ya tocaste un tema. La vainilla, por ejemplo, lo que éramos referente a nivel mundial, el tema de la vainilla, ¿no? La ley de la vainilla es de 1949. Imagínate qué tan atrás estamos contra los temas de vainilla hoy. Hoy el riesgo de la producción de vainilla en Veracruz está a nada de desaparecer el cultivo, porque no nos hemos actualizado en la manera de producir, ¿no? Hay estados que producen más vainilla que nosotros ahora. Tocaste el tema de los diputados. Fíjate que hay una falacia y además un problema que trauma a cualquiera. El diputado cree que su función es hacer, diseñar. No, también es fiscalizar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque citaste que en tu currículum, viste, en tu carrera de vida, fuiste asesor o actualmente eres asesor. No. Actualmente no. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Es sensible el diputado? ¿Está preparado? No, desafortunadamente no es sensible ni está preparado. El tema agropecuario lo siguen viendo como un tema muy romántico, un tema de Viva México, ya sabemos qué. El romanticismo del sombrero, del caballo, de los atardeceres, de todo esto. Esto es muy bonito en el tema del campo. Pero la puesta en marcha de las leyes, de los programas, lo hacen sobre el escritorio, sobre la mesa. Y ya, pues aquí hacen su fantasía, hacen su Disneylandia, y en la puesta en marcha del programa está mal. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, el presupuesto para el campo. Hoy Veracruz, más o menos, anda rondando entre los 200 millones de pesos. Imagínate, somos 212 municipios, sí me la sé. Claro, ya estás preparado para hacerlo. Sí, claro, sí. 212 No vas a agarrar tu municipios. machetito. No. El 80% o más del territorio veracruzano es de vocación agropecuaria. Si tú divides más o menos el presupuesto contra el número de municipios, sin ser muy exacto, te da de 1,200,000, 1,300,000 pesos por municipio. Por municipio. Pues es lapidario. No llega ni a limosna lo que le estás dando al campo. Es un aerosol, es un confeti lo que avientas ahí. ¿Eso en qué impacta de manera negativa? En que no estamos a la altura de los mercados selectos o a la altura de cómo se debe producir ahora a nivel mundial. Es decir, con un manejo adecuado de tus buenas prácticas agrícolas y pecuarias, con productos que no sean nocivos para el medio ambiente, que no sean residuales en la producción de lo que sea, porque al final, si tú usas agroquímicos con estas especificaciones que ya no están aprobadas,
se quedan en la fruta o lo que sea, la verdura. ¿Y eso qué pasa? Se lo come el ciudadano y eso te enferma. Entonces no han acabado de entender que el tema de una producción sana o amigable con el medio ambiente es sinónimo de salud en tu población. La producción de alimentos debería de ser un tema de salud pública. Y ahí podemos tocar el tema de los rastros, podemos tocar el famoso tema de la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Saber de dónde viene el producto que estás ahí. Al no haber un censo, pues no hay trazabilidad, porque si no tienes un censo no sabes de dónde viene. Entonces no hay georreferenciado nada, puro choro. Es lo que tendría que hacer nuestros diputados, pero no lo hacen. Entonces, creen que hacer leyes, entonces sobreregulan la actividad. Si hay una actividad sobreregulada en México, es el campo. Tenemos N número de normas oficiales mexicanas que cumplir, pero nada se cumple, ¿no? N número de leyes, pero nada se cumple. Ahora, para acabarla de fastidiarnos, pues este gobierno le quita más de 17 programas al campo, que nos iban dando el tema de infraestructura. Entendemos que nada se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Qué programas en concreto de los que recuerdas? Mira, quitaron el PROGAN, quitaron el apoyo a la productividad, quitaron el del maíz, quitaron varios, ¿no? Digo, no me sé todos porque no, o sea, pero en mi sector, en el sector, cuando era yo ganadero, pues quitaron ese, ¿no? En el tema del apoyo a la infraestructura, mecanización y todo, no hay. No hay un programa de tractores, por ejemplo. No hay un programa con esas ideas de vuélvete al machete y al buey, pues imagínate, ¿no? Yo quisiera que ese que dijo eso y que salió con su machetito para la foto, pues se ponga a chapear una hectárea, a ver si va a acabar, que si no saben lo que es una hectárea, como es clásico de estos amigos, son 10,000 metros cuadrados. Ponte a chapearlos con tu machetito, ¿no? Con tus tijeritas, a ver cuándo acabas. ¿Eso a qué? Pues nos va desfasando, porque lo que bien dijiste, Dios perdona siempre, el otro medio y la naturaleza nunca. Tú tienes que cumplir, por eso hay estaciones, tienes que cumplir con tu temporada de lluvias, con tu invierno, con tu primavera, con tu verano, bla, 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 porque en esos momentos cuando debes de sembrar. ¿Qué tan desfasado está? Que cuando tú tienes que dar el dinero en marzo, por ejemplo, para prepararte y comprar tus agroinsumos y todo para tu temporada de lluvias y sembrar, pues vienes liberando el programa en diciembre, en noviembre. La raíz, ¿por qué? Pues porque sudan el dinero, o lo calientan, o lo meten al banco y genera intereses. ¿A quién le pegas? Al sector. Entonces nos quedamos muy alejados de esos precios preferenciales o de esos mercados. ¿Qué es lo que quiere el productor? Vender su producto al mejor precio posible. Claro, esos mercados preferenciales o diferenciados que les llaman, pues es los que te premian que tengas un manejo agroecológico, que no uses pesticidas, que cuides tus corredores biológicos, porque es decir que tienes un manejo ambiental o un manejo de tus plagas controlado por los mismos y la interacción de todos los agentes, es decir, el depredador y el insecto, ¿no? Es eso. Pues al no haber ese seguimiento, pues te dejan en el abandono, te dejan a tu suerte. Por eso se está extinguiendo el sector agropecuario y no se han dado cuenta de eso. En La Joya hay poquititos establos de lecheros. Cuando era un referente del sector lechero, la parte alta. Una pregunta muy directa y que en este momento quiero visualizar. Sembrando Vida también tiene un objetivo de crear comunidades autónomas en sus necesidades de alimento. Y sobre todo, tocaste un tema que eso cuando yo hablo del infierno del campo. ¿Sí? La sustentabilidad, ¿cómo está? La mancha urbana, y lo ves en Estanzuela con Jalapa, acabas de citar. En tu experiencia, ¿qué tanto se está acabando esa área que es el campo, que es la vida? Muchísimo. Voy a citar un municipio muy cerquita de aquí. Bueno, Jico, vocación agropecuaria, ¿no? Como la tenencia de la tierra en este reparto de tierras, pues se reduce a en promedio 5 hectáreas por productor, más o menos.
hay quien tiene más, pero digamos el grueso de productores oscila en ese precio. Imagínate si tú 5 hectáreas no las haces productivas, andas en un modo de sobrevivencia, pero a lo mejor los apasionados del campo, los que, pues a lo mejor sí, pero ahorita viene un relevo generacional. Lo que a mí me preocupa es el relevo generacional del campo. La edad promedio del trabajador del campo es de 55 años, imagínate. Ya no es altamente productivo ni rentable, luego todavía acabaron con machete y bombita a la espalda, pues menos, ¿no? Y bueyes, ya ni bueyes hay, bueyes yunteros ya no hay, ya no existen casi. Entonces, esas pequeñas cositas de terreno o hectáreas se vuelven fraccionamientos campestres, porque ahí viene el romanticismo agropecuario, vámonos a la naturaleza, vámonos a los pajaritos, pero nadie siembra palos. Los árboles son las casas de los pájaros. Hablabas de un tipo de árboles. Los árboles endémicos, se llaman endémicos o nativos, es decir, por ejemplo, subí a Perote, y hay un bulevar ahí, ¿no? Y lleno de palmeras. Yo dije, acá, ¿a dónde? ¿Quién se le ocurrió meter palmeras en un clima alto cuando las palmeras son de trópico? Claro. Entonces respetemos, eso es lo endémico y lo nativo. Hubiera sembrado araucarias, hubiera sembrado sauces llorones, hubiera sembrado lo que hay ahí en tu zona. Ese es el tema de la identidad de nuestras regiones, que hablamos, ahora nos volcamos a la riqueza de Veracruz en materia gastronómica, cultural, de vestido, de música, de todo esto, pues viene en respetar eso, en no querer jugarle a Dios, al Creador. Entonces, y esa es la estrategia fallida de la puesta en marcha del programa Sembrando Vida. Que dijeron, hoy vamos a sembrar naranjas en donde no se dan las naranjas, que se dan las ciruelas, por ejemplo. ¿No? Tú vas a Perote y de Las Vigas hacia arriba, yo me acuerdo de chamaco, ciruelas, peras, manzanas, ya no hay. Perones, el perón ese de agua hermoso, ya no hay. Oye, durazno. el asunto, tengo información que tienes experiencia en el manejo del aguacate. ¿De veras se puede producir aquí aguacate? Mira, ahí venimos la falta de la legislación. ¿Qué pasa en Veracruz o en México? Pues, sembramos lo que queremos. No hay una estrategia, porque la Secretaría no funciona como tal, ¿no? Ahora con esos programitas de las escuelas agropecuarias o escuelas campesinas les llaman, ¿no? El objetivo es asegurar el autoconsumo, pero eso es de una Secretaría de Desarrollo Social, no sé cómo se llama ahora, pero antes la Sedesol. Esos son programas de la Sedesol. Es el bienestar. O del bienestar ahora. Son funciones de una Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Querido secretario o encargado de despacho, querido diputado de la comisión, es desarrollo agropecuario, es producción en masa, ordenada, todo este rollo, ¿no? Entonces, eso es lo del tema de ahí. Entonces, ¿qué pasa con el aguacate? Nos vamos todos con el boom, incluyendo tu servidor, del oro verde, y bote carísimo, ¿no? Y en el Super Bowl, y ahí vas a sembrar aguacate. Nosotros migramos de la ganadería al aguacate, es decir, todo lo que eran zonas de potrero o agostaderos lo volvimos siembra de aguacate, no deforestamos nada, entonces nos ayudó mucho porque igual filtras agua, secuestras carbono, bueno. ¿Qué sucede? Bueno, sí está el tema de exportación del aguacate, sí están esos precios diferenciados, pero tiene que haber certificaciones fitosanitarias. En Veracruz no las tenemos. ¿Por qué? Porque en este gobierno ocurrente, pues dijo, le vamos a quitar dinero a Senacica porque Senacica no sirve para nada. Cuando Senacica era una secretaría, o es todavía, de las más reconocidas a nivel mundial. ¿Cuál es su función directa? La sanidad vegetal y la sanidad agropecuaria, o sea, pecuaria y vegetal. Es que no uses fertilizantes o agroquímicos que sean residuales, que cuides la tierra, en fin, ¿no? Toda la normatividad y protocolos de sanidad que te puedas imaginar. Pues le quitaron dinero. No hay presupuesto para Senacica. Y eso que te da, esa es tu A para poder seguir otras certificaciones que te piden los países a donde tú quieras vender tu fruta, no sé, donde tú me digas, ¿no? Hay N número de certificaciones, pero te las pide el país y no las traes, no, pero tu A es Senacica.
Es decir, no puedes pasar a la primaria si no tienes el kinder. Claro. O es que tengo 17 años, pero regreses al kinder. Es que es hacer bolitas, regreses al kinder. No hay una ley. Estamos impulsando la ley para la producción, comercialización, acopio e industrialización del aguacate Hass. Aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz. Ya está en revisión en el Congreso. Nos ha dado batallar porque como volvemos a lo mismo, el que preside la comisión no tiene ni idea del sector agropecuario. Y además no obedece sabe directamente. Exacto. No obedecen a las necesidades del pueblo, a las necesidades agropecuarias, a las necesidades del productor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, lo grave de esto, ¿qué es? Pues que te vas quedando rezagado. Entonces, te vuelves víctima ¿de quién? Del acopiador y del coyote de otros estados, que ya fue... Tan grave está el tema de Veracruz. En Veracruz tenemos más de 12,000 hectáreas de aguacate Hass ya sembradas y en producción. ¿En qué área? Más o menos. Mira, municipios es en tan general. bonito el aguacate que solamente se siembra en una sola franja, que es de las altas montañas o las zonas altas, que básicamente es Huatusco, Coscomatepec, Totutla, Izhuacán, Jico, un poco Ayahualulco, Atzalan, esas partes del bosque mesófilo que hay o de bosque de niebla que le llevan, ¿no? Entonces son 10 municipios, está pichón el asunto, ¿no? ¿Qué hacen? No puedes competir con Michoacán. No, porque tampoco queremos competir con Michoacán. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo le quiero vender a una tienda de conveniencia, pues sí te piden ciertas certificaciones. Por ejemplo, que no tengas niños trabajando en tu huerta, que tengan baños secos, que no hagan sus necesidades en el huerto, que tengas botes de basura donde vayas y avienten la basura y no esté el tiradero ahí de la basura a medio potrero o a media huerta, que tus residuos de tus agroquímicos o insecticidas, pues no los tires al río, tengas un depósito donde los puedas almacenar, de ese tipo de certificaciones. Yo le digo que sí, es que yo sí lo hago. Pero ¿quién es el que me dice que sí lo hiciste? La Senacica. Si no tengo ese papelito, pues aunque yo te diga que sí, pues no me la crees, ¿verdad? Dice el dicho, papelito habla. Claro. Y entonces, ¿eso qué hace? Normalidad. Nos relega, nos hace a un lado. Y ahí te voy a hablar del aguacate, pero me estacioné ahí, pero te puedo hablar de la carne. Si tenemos tantas vacas como dicen que tenemos y pusimos tanta carne como dicen que tenemos, ¿por qué no somos un productor que diga carne Veracruz? Como Sonora. Carne de Sonora, pues es más famosa y más cara la carne sonorense que la carne veracruzana. Entonces no hay congruencia entre los datos que se dicen, contra lo que tenemos, contra la realidad que nos comemos. ¿Cuántos rastros TIF hay en Veracruz? Es un tema que yo hablé hace bastantes cosas, ¿no? Que denunciamos varios rastros que no hay TIF. La primera norma oficial mexicana es que tú mates en elevado, es decir, que el animal no tenga contacto con el suelo. Por eso. Las cadenas, por eso los elevan, ¿no? Para que obviamente tus desechos tampoco no caigan y te salpiquen el animal, ¿no? No los hay. Creo que hay 3 rastros TIF en Veracruz. 3. Entonces, es decir, toda la carne que nos comemos es un tema de salud pública. Por eso insisto, es un tema de salud pública, hablando nada más de carne. No hay trazabilidad, no sabes si un día te hace daño esta patita o de dónde venía la patita esa, de qué vaca, de qué rancho, cómo detectas ¿De qué cerdito por ahí? ¿Cómo detectas una enfermedad? ¿Cómo detectas un brote de brucela, tuberculosis, de fiebre porcina? ¿Qué sé yo de lo que me digas? Octavio, hemos tocado y de veras que reflejas esa experiencia y sobre todo que lo haces inteligible para nuestro público. Hay un tema que también surgió ahorita, la caña. Seguimos siendo el primer lugar en producir caña, porque se ve que ya algunas empresas han quebrado y han tenido problemas. Porque volvemos a lo mismo otra vez. Sí, puede ser, pero seguimos produciendo caña como hace 50 años. Tú y yo venimos de una zona cañera importante. Claro. Se sigue quemando caña. Cuando los países, por ejemplo, yo voy a hablar de Colombia. Hombre, Colombia tiene su tema cañero de investigación de variedades, de investigación de los procesos, de investigación de los desechos, porque toda industrialización conlleva a un desecho. Y ahora estamos tratando un tema en la zona de Naulinco,
70,000 litros diarios de suero saca la industria quesera en Aulinco. ¿A dónde crees que se va eso? ¿Al río? ¿O a un desagüe? Que normalmente los desagües se van al río, ¿verdad? Porque claro, no tienen sensibilidad los alcaldes ni los políticos, nada. Pero entonces llega Profepo, lleva a Semarnat, ¿y qué llega? Draconianos, la ley, hermanito, saco, ahí te va. La multa. Y está bien, sí, la ignorancia no te exime el pecado. Pero no nada más es multar. ¿Cómo ayudas a ese empresario? ¿A dónde están los créditos? ¿A dónde está la banca para empresarial? ¿A dónde está la banca agropecuaria? ¿Cómo lo ayudas? Si no le das las condiciones, ahí nace la corrupción. Ahí nace la corruptela, ¿no? Siguiendo con la caña, ¿por qué se quema? Bueno, yo escuchaba que para que cortaran rápido, o sea, no te daban chamba y le metías un cerillo y el dueño le dice a cortarla. Sí, y pues quitan la materia verde, ¿no? Que es la hoja, entonces nada más queda la pura cañita y es más fácil extraerla. Pero le puedes dar otros usos al tema, y pues talla el aguate y los pica, y hay varios ahí que ya no sabes si son fantasías o chismes, como La Llorona, ¿no? Ya, porque como no hay investigación, no hay investigación de campo, no hay investigación ahí, pues te digo, seguimos, o sea, yo me recuerdo de chamaco, de chiquillo ahí nosotros, pues veían los que quemaban los cañales y el tizne, ¿no? Salían los conejos, las culebras. Imagínate ahí, ¿no? Todos ahí muertos del tema de la fauna. Y sigue yendo tizne, yo acabo de regresar ahí donde somos, y sigue habiendo tizne en la época de zafra. No han resuelto el tema del tizne del ingenio. El río Blanco contaminado. El río Blanco. Era hermoso. Y ahora es un río blanco, pero de basura, ¿no? Sí. Y no le dan soluciones. Entonces, hay una mala estrategia. Yo creo que el reto hoy para nuestros, que hoy ahí empiezan campaña nuestros candidatos locales, el reto es, en el tema al menos agropecuario, el reto es esa estrategia agropecuaria de acciones concretas. ¿Qué vas a hacer? Y tienes que tener un diagnóstico de a dónde queremos llegar. Si queremos llegar a la comercialización, tenemos que estar aquí. Garantías líquidas, financiamientos. ¿Cómo lo vas moldeando, ¿no? Y que dejen de dar estos apoyos que son limosnas, porque tampoco van dirigidos a un fortalecimiento. O sea, sigues alentando al productor a que siga siendo sector primario sin poder llegar a una posible transformación. Por ejemplo, hablabas del tema del café. El tema del café, mientras sigan cortando café a diestra y siniestra, sin seleccionar que ese es un café de especialidad. ¿Qué es el café de especialidad? Bueno, entre los varios requisitos es que cortes el café rojo, o sea, el llegadito, bueno, o el amarillo en el caso de otras variedades, el que ya está maduro, porque eso a la hora del tueste te da, es decir, que acabe en taza, te da otro sabor. Y eso a los amantes del café de esos mercados privilegiados, pues te lo pagan mejor. Entonces, esas son las acciones que debes hacer con esos pequeños productores, de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 3, porque ellos si siguen siendo cereceros, como se les dice comúnmente, pues van a estar bajo los precios del café, es decir, a la oferta y la demanda de los grandes industriales del café, que ya sabemos quiénes son, y pues siguen siendo víctimas, porque nunca lo sacas de ese estado, de ese círculo, exacto. Mira, pasando ya a la fase final, y has citado y explicado que se necesita una estrategia integral, un sólido diagnóstico, pero también una sólida investigación directa sobre esos temas. Si tuvieses a Xóchitl presente, a Pepe Yunes, a Miguel Ángel, candidato a senador, a Sara Ladrón de Guevara, y ahorita también al diputado local aquí de Jalapa, Sergio, ¿qué les dirías? Así sin tapujos, como has estado hablando, ¿sí? Les quedan en la tela a calzón quitado. A calzón quitado, ¿sí? Pues les diría que no romancen ya con el tema agropecuario, que se dejen de las simulaciones y que el rezago en el sector se va a acabar con recurso, no con discurso. Que mientras no
le etiqueten más dinero de manera responsable al sector agropecuario, lo único que están haciendo es que en unos años se va a extinguir totalmente el sector agropecuario y entonces sí, ese famoso rescate del que hablan les va a costar mucho dinero y convencer a este relevo generacional de que el campo es negocio o te da para vivir una vida con dignidad, va a costar mucho trabajo. Entonces que se dejen de romances, que sean realistas. Acciones concretas y reales, menos dichos y más hechos. Más hechos. Por último, un mensaje, ¿qué le dirías a los ciudadanos veracruzanos que salgan a votar y que exijan, eso sí, como tú dices, políticas reales, no románticas? No románticas. Pero un último Claro, mensaje. pues la invitación a los veracruzanos es que recuerden que tenemos el gobierno que nos merecemos y que hoy está en nuestras manos salir a votar, está en nuestras manos poner a estos servidores públicos que nos den resultados y de manera respetuosa exigirles que una vez llegando al puesto cumplan con lo prometido. Directo. Mi estimado. Mi querido Zorro, muchas gracias y a tus órdenes cada vez que fue un podamos. platillo suculento el escuchar la experiencia de campo. Pues le agradecemos y una vez más a salir a votar. A salir a votar este 2 de junio. Por ahí vi una playera que dice, votar es de chingones. Claro, sí, desde luego, desde luego. Lo que no sirve hay que cambiarlo. Exacto. Y hay que cambiarlo en las urnas. Claro. Muchas gracias.